de la mañana, 24 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el abogado Giovanni Fantoni Zurita, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Estamos prácticamente a la víspera de la consulta popular referéndum que ha convocado el Consejo Nacional Electoral por petición del presidente de la República para realizar 11 preguntas, de las cuales pues hay una que tiene que ver con reforma constitucional y otras reformas legales, etcétera. Daría la impresión de que el ciudadano como que no conoce, no sabe, no le interesa, o también los promotores no se han dado a la tarea de informar paso por paso el contenido de cada pregunta, y eso hace que a veces la gente, como regularmente ocurre en este país, todo deja para última hora. No, que el día sábado ahí nos ponemos un ratito en la tarde a leer las preguntas, pero eso no es así porque esto no es solamente de leer y ya, son complejas. Y entonces, dada esa complejidad, lo hemos invitado aquí al abogado Fantoni, porque si bien es cierto, hay algunas preguntas fáciles de responder, pero hay otras preguntas muy polémicas. Tres, por ejemplo, que yo les he notado: el trabajo por hora, ¿verdad? Súper polémica, el tema del arbitraje internacional y el tema de la extradición. Pero ya le digo, en general, hay que empaparse de los contenidos. Hay una pregunta de reforma constitucional, ¿verdad? Que tiene que ver con el hecho de que los militares y los policías finalmente se unifiquen en el trabajo de contrarrestar la inseguridad que nos azota desde hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos, en el poco tiempo que muchas veces tenemos, ¿verdad, abogado Fantoni, cómo podemos un poco ayudar a la población a que se empape, a que sepa la importancia de una consulta popular referéndum como la que se va a realizar este próximo domingo? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Romina, público presente. Gracias primero por la invitación. Y sí, es verdad, esta consulta tiene un tinte diferente a las demás. Realmente hay preguntas que eminentemente son vía referéndum y otras vía consulta. Y aquí hay que sí aclarar y establecer algo. Debemos comprender todos los ecuatorianos que una de las formas que tienen los ciudadanos en la participación ciudadana a través de la Constitución es vía referendo y vía consulta. Por eso el presidente o el gobierno en este caso ha visto esa manera o la forma de consultarle al pueblo y a través del referéndum hacer esta vía para su participación. Preguntas que si bien es cierto, tienen sus propios anexos y tienen su fundamentación jurídica y constitucional, debemos analizarlas para poderlas comprender hasta qué aspecto podría llegar tal o cual pregunta. Eso en primera instancia, comprender qué es la manera o la vía de que se permite la participación ciudadana a través de la Constitución. Eso es lo básico. Luego, ahora sí, cada ciudadano está en el deber de poder analizar y establecer cada pregunta acorde a lo particular, a lo peculiar que ha pasado en el Ecuador. Eso nos lleva ahorita a esto. No ha habido anteriormente, o digamos, usted lo dijo, la pregunta de extradición y demás, preguntas que realmente se necesitan consultar al pueblo. Porque todo lo que hemos visto en la televisión, en los casos que han saltado, nos ha dado a conocer o ver lo que quizás muchas personas lo dicen que eran verdades en secreto o lo decimos verdades que se conocían o se pretendían que existían, pero que nadie las descubría. Hay mucha gente que cree, no, la consulta va a ser para solucionar los problemas del país, no, que la consulta no va a solucionar el problema de la inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, esto no es divino, ¿verdad? Así es. Son realidades que vive el país, claro. Si tuviéramos la divinidad de ser perfectos, ¿verdad? Ni siquiera nos hubiesen consultado, pero son cuestiones que el ciudadano tiene que entender. Por ejemplo, ¿qué más le preocupa de las 11 preguntas? ¿Qué es la pregunta que más le preocupa que de repente el ciudadano uno no lo está entendiendo o no le dé la importancia pertinente? Por ejemplo, yo creería que una de las preguntas que quizás falta un poco de, digamos, de socialización o que los diferentes
entes puedan socializar y comunicar al pueblo, es la pregunta de los convenios internacionales, de la extradición, como tú lo mencionaste. Por ejemplo, dentro de los convenios internacionales donde hablamos de la mediación, ya existe esa figura en la Constitución. Ojo, vamos desde lo básico, porque la Constitución, nosotros vamos desde lo norma, desde una norma y vamos de lo general a lo específico. Entonces, si ya existe en la Constitución que te permite hacer los diferentes convenios internacionales o tratados o la mediación, lo único que está estableciendo y efectivamente no pasaba, no se podía firmar antes, digamos, una mediación internacional. Lo que te está ahorita consultando es decir, ¿sabes qué? Estado ecuatoriano, a través de una mediación podría resolver un conflicto. No está diciendo que los tratados internacionales o estos convenios van a estar por encima de la Carta Magna, de acuerdo hasta a nuestra jerarquización de la Constitución. No lo dice así. Porque, por ejemplo, yo le decía a un amigo y le daba el ejemplo. ¿Qué pasa si en un tema de derecho societario o un derecho privado, tú vienes y haces un contrato, ¿verdad? E inclusive en el contrato tú firmas una cláusula que dice que te puedes someter a la mediación y arbitraje. Yo le preguntaba entonces, si te sometes a la mediación y arbitraje establecida también en la Constitución, estás entonces solayando tus derechos. No, ¿verdad? Por sobre la ley Por sobre ecuatoriana. la ley, exacto. No te dice eso y a veces lo han querido interpretar de esa manera, decir, que el Estado ecuatoriano va a dejar sus derechos por... No, 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 no. Lo establece. Antes no se podía firmar eso. Lo que tiene que, una vez que se apruebe de ser así, el Estado ecuatoriano va a tener la posibilidad en estos tipos de contratos poder firmar estas cláusulas que llamamos nosotros de mediación y arbitraje internacional. No está diciendo que por ningún concepto, no, que eso va a ser superior a lo que establece el Estado ecuatoriano. Bajo ninguna visión estaría eso. Entenderlo de esa manera sería una manera errónea, porque jamás el Estado ecuatoriano va a ceder sus derechos. Como lo dije, ya lo existe. Y doy este ejemplo en lo casual, en lo normal. Tú firmas una cláusula en un contrato donde tú estableces una mediación, hay centros de mediación y arbitraje. Hasta la Entonces, Procuraduría tiene. hasta la Procuraduría tiene. Entonces, Centro de Mediación y Arbitraje. exacto. Sí. Tienen un procedimiento, lo que quizás yo veo que no se ha comprendido bien o no se ha podido explicar porque realmente tú le preguntas a todas las personas de un inicio. Antes en los colegios nos daban ética y nos daban, por lo menos en el colegio que yo me gradué, nos daban bastante derecho, el San José La Salle. Te establecía, la gente no conoce sus derechos ciudadanos. La preocupación es más porque se ha dicho los opositores de que el arbitraje más ha ayudado a las empresas internacionales que a las nacionales. ¿Y cuál es la razón? Porque a veces tienen la razón ellos, pues Sí, no, ¿verdad? sencillo. Cuando tú no haces un procedimiento claro, a donde quiera que tú vayas, si tú no tienes el derecho, el procedimiento establecido para poderte defenderte, ¿cómo lo vas a hacer? Lo hemos visto evidenciado en muchos casos, litigios internacionales de Ecuador ha perdido. ¿Por qué? Por el debido proceso. Por falta de debido proceso, Claro. por falta de sustentación jurídica. Como lo de la OXI. Exacto. Y otros. Y ojo, no quiero Perenco también. no quiero ir o juzgar Y el o histórico hacer que algo ha sido el histórico. Emelec, el histórico ha sido el Exacto. Emelec. Sino Sí, que, una famosa- sino que es verdad lo que usted dice. Claro. Y mucha gente ya no se acuerda de eso. No, ¿no? pero Pero ese ese fue fue histórico. la empresa eléctrica Sí, de Ecuador. famoso, Claro, claro. el equipo de fútbol, por si acaso. Por si acaso. Claro, Sí, El sí. equipo de- claro. Y eso es lo que queremos entender o comprender. Sí, si no tienes el debido proceso, no tienes los argumentos, no tienes la fundamentación jurídica, no tienes las pruebas necesarias, ¿cómo voy a un arbitraje internacional a decir, señores, tengo la razón? ¿Tengo la razón que por la fuerza del deseo? ¿Tengo la razón por la fuerza de mi criterio? No. En derecho, inclusive el derecho internacional se sustancia sobre la misma norma y el mismo principio y primicia. Poder demostrar la violación a un derecho o una vulneración de un derecho constitucional o en el caso humano. Así de sencillo. Abogado, pero si eso ya existe, ¿para qué consultarlo nuevamente? Ya. Esa parte no me quedó muy clara. ¿Por qué consultarlo? Porque de lo que hemos visto y lo que se ha vivido ahorita en el Ecuador, hay muchas normas que están escritas, pero que en el procedimiento o digamos, en el procedimiento general, en sus diferentes procesos, no se han llevado a cabo, no se han cumplido. Entonces, toca preguntar para reafirmar esa situación y que ahora sí, el mandante, que es el ecuatoriano, el ciudadano,
ordene a sus administradores a cumplir lo que ya está. Por ejemplo, un amigo me preguntó también, me dice de los jueces constitucionales y jueces especiales. La ley te establece que existen jueces en diferentes áreas. Es decir, está establecido ya que hay jueces para diferentes áreas, penal, civil, laboral. Indistintamente, la ley o el reglamento, ya de manera infraconstitucional, determina que cualquier juez puede en su momento conocer las causas constitucionales. Y ahí viene el tema. Si ya lo existe en la reglamentación, hablando como jueces, lamentablemente, digo, en su normativa ya interna, se estableció esta manera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el gobierno? Preguntarle al pueblo que tiene su mente. Deseo que eso ya se cumpla. Deseo que eso ya se dé. Porque si ya le digo, ya hace mucho tiempo tenía que haberse armado concursos para jueces netamente constitucionales, porque lo para la ley, ya está en la ley así establecido. No, obviamente, hay muchas personas que creen que la Constitución tiene que decirte con punto y coma, seña y todo lo que va a decir. Señores, tiene que ser 10 jueces. No, no. La norma suprema, nuestra Constitución es un marco general para todo, de carácter erga omnes, para todos. Los miembros de la Corte Constitucional son jueces constitucionales. Exacto. Son jueces que amparan justamente o velan por el derecho constitucional, el mayor de los derechos. Obviamente, algunas profesiones de ellos, obviamente, primero es abogado y algunas otras especialidades, pero ellos, su marco es siempre por la vía constitucional. Las 10 de la mañana con 35 minutos, 10 con 35 minutos. Queríamos mencionar, y que esto en otro ámbito, pero no hay que dejarlo de mencionar. Hay un tuit que ha puesto Carlos Víctor Morales, nuestro colega periodista, y que me parece digno de traerlo a colación. Esto a propósito de los arbitrajes que perdón, estoy hablando tontera, de los apagones, de los apagones. Ya. Comienza con A. Comienza con A. Los arbitrajes de fútbol. De arbitraje de fútbol. Claro. Claro, a Yo propósito. decía, no está Sí, confundido, Carlos. no, pues Carlos Víctor, ¿qué va a hablar? Él le va a arbitraje, pero no de legales. De fútbol. Y ha puesto, pregunta 12 de la consulta popular. Ya le agregó una de las. ¿Aprueba usted que se realice una purga total en CENEL, EP, Oiga, pero dada la evidente ineptitud e incapacidad mostrada en sus funciones? Organismo indolente que cobra puntualmente sus planillas pese al deficiente servicio que brindan. ¿De verdad? ¿Qué pregunta más difícil de responder, oigan? Esa pregunta Creo que sí. rotundamente ganaría. Sí, sería rotundo, como qué cosa, ¿no? Y número 2, ayer entrevistamos, hicimos la grabación del personaje del viernes con José Delgado, el conocido y popular periodista. Oiga, y no le miento, le mencionamos al sociólogo Stalin Poveda, le dijimos, el sociólogo le manda saludos, porque justo había hablado con Stalin antes. Me dice, claro, gran persona, un hombre culto, era el presidente de los distribuidores de gas y siempre me daba entrevistas y uno necesitaba conseguir las entrevistas porque él dice, empecé siendo reportero, asistente reportero, después reportero y después yo iba al aeropuerto y en el aeropuerto tuve un gran maestro, el que nos enseñaba, que era el líder nuestro, el licenciado Alcides Montilla. Caray, claro. Y yo le digo, no puede ser, le digo, está aquí también la radio. Uy, dice Alcides Montilla, era el que a todos le íbamos a preguntar a él primero. Y él nos dirigía. Cuando el aerropuerto Simón Bolívar, iban todas las figuras de la política y de todo. Ahí empezó José Delgado, le digo. Yo creo que usted me había dicho, ¿no? Ahí empezó porque él empezó a trabajar en Diario La Razón. Y yo lo digo porque él me confesó que él no sabía nada de periodismo y simplemente lo mandaron a hacer las primeras prácticas en el aeropuerto. Y como no sabía nada, tampoco sabía y ni conocía a los funcionarios públicos, a los que entrevistábamos, a los políticos, etcétera. Y entonces él se guiaba, ¿no? Y siempre estaba al lado mío preguntándome, oye, ¿quién es ese señor que van a entrevistar? ¿Y de qué tema le van a preguntar? O sea, José desde el principio demostró que era un periodista pila, arriesgado y que quería saber, quería conocer la temática del periodismo. O sea, se notaba y se metió a estudiar de ahí, ¿no? claro, se metió a estudiar notaba a la live. que él le gustaba y que él quería ser periodista. Y mira dónde está.
Y mire dónde está. Sí, sí. Pero Somos mantiene grandes una gran sencillez. Somos grandes amigos. Eso me dijo, bueno, hemos quedado que vamos a hacer una segunda parte del programa, porque ayer realmente él estaba en un taxi. Dice que hacen las coberturas preferiblemente en taxis, Sí. porque cuando van en carros del canal, la gente los fastidia, los molesta, Claro, los pueden querer, pueden robar. los pueden robar o agredir. Sí, sí, sí. Entonces hicimos la entrevista y hemos quedado en hacer una aquí con usted y con Stalin, los Ya, cuatro. perfecto. Y luego ir a tomar un ceviche o algo Sí, claro que para sí. conversar. Estuvo José emocionado. Delgado, 24 horas, así decía. Yo quiero conocerlo. Así. Allá, No conozco. perfecto. Yo la verdad es que no lo conozco Hermana sino por Vicky. la televisión. Hermana Vicky. Yo también solo por Solo sí. Y su esposa, eso sí, era Patricia Patricia García Delgado, era miembro de mi directorio cuando yo fui presidente de AER, en representación de Ecuantena, que es una emisora evangélica. Ella es evangélica, muy activa, y entonces ella era la delegada. Entonces la conocía a ella antes que a José, y ella cuando nos decía, y le decíamos, traiga a su esposo, y decía, no, él, y es verdad, siempre anda trabajando. Pero bueno, le cambié el tema, hice una digresión, abogado. Estará con nosotros el licenciado Julio Ayala, como para ir con él, a ver si nos confirma, Julito, si es que está, si no, nosotros continuamos justamente sobre este tema tan importante y en el cual decíamos, ya no está con nosotros, Julio, en el cual nosotros decíamos el lunes que es muy difícil que venga inversión extranjera y hasta nacional con los jueces que tenemos, ¿no? Y fiscales que tenemos para dirimir, porque se trata de dirimir diferencias, o lo que le dicen cuando hay dentro de los contratos, esta dirimencia de que sean jueces normales, de lo civil o de lo que le quiera poner. Entonces, el arbitraje internacional, y aquí me queda una duda, sí se ha utilizado en casos especiales aprobados por la Procuraduría del Estado. Sí, a través del informe de Procuraduría para que proceda. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros tuvimos créditos del Banco Mundial, en el caso de MAPAC, cuando yo era presidente del directorio, para construir las plantas de tratamiento de aguas residuales de las esclusas y de los merinos. Y se requirió, el Banco Mundial dijo, no voy a prestar 400 millones de dólares a Guayaquil si es que no hay una cláusula de arbitraje internacional. Y se requirió en esa época del procurador Diego García Carrión el informe. Así es. Luego tuvimos un crédito de la Agencia Francesa de Desarrollo para el alcantarillado en los sectores más pobres de Guayaquil, sobre todo de la perimetral hacia el oeste. Era por 80 millones de dólares y lo mismo. Ya el procurador ya no era Diego García. Entonces, ahí nos explicaron que en casos específicos, también de petróleo, Sí. Petroleros, también para las que son concesiones, con inversión de afuera, había ese caso. Entonces yo digo, entonces, ¿por qué no hay para el resto? Exacto, es que sí ha existido. Eso es lo que yo decía desde el inicio. Se confunde a veces de que estamos renunciando a nuestra soberanía, a nuestra... cediendo autonomía y tantas cosas. Eso hay gente que dice. Sí, eso Ayer vi unos ya comentarios. existía, ya existe. La diferencia es que lo que estamos haciendo, lo que se está preguntando es si ahora ya el Estado en diferentes situaciones puede justamente activar estas cláusulas sin necesidad de que pase todo el tema y dices, no, solo en esto, no, no puedes en esto. Y lo ponía de ejemplo. Y vale recalcarlo, si en lo privado tú sometes a una cláusula de mediación y arbitraje, les pregunto entonces al pueblo ecuatoriano, si tienes esa cláusula, ¿significa que estoy cediendo derechos? Bajo ningún concepto. No estoy cediendo derechos. Eso lo franquea el derecho. Me permite, o sea, si en lo privado yo puedo firmar una cláusula de mediación y arbitraje, debe irme en vez de a un litigio que es largo, que tienes que de pronto invertir en abogados y demás. Entonces, esa mediación me permite acortar el proceso. Es lo único que busca, que sea más, digamos, sencillo que este procedimiento a resolverse. Eso es la mediación y arbitraje, concebido de esa naturaleza. Eso es lo que se está preguntando. Bajo ningún concepto se está cediendo derechos que el Ecuador esté diciendo, voy a dejar por encima
la jerarquía del marco jurídico de nuestra Constitución. No, no, no. Siempre el marco jurídico ha estado y seguirá siendo así. Usted lo puede tener desde el 426, si no me equivoco, el articulado de la Constitución, donde dice las normas que lo que llamábamos antes la pirámide kelsiana, la pirámide jurídica, donde está establecida la normativa jurídica del Ecuador. O sea, Y lo del CIADI, porque en el gobierno de Guillermo Lasso se aprobó también que puedan ir al CIADI, que es así es. es uno de estos tribunales no sé si es el Fondo Monetario o del propio Banco Mundial. Me parece que era del Banco Mundial. El Banco Mundial. Se aprobó. ¿Eso que fue una ley o un dictamen? Yo creo que lo hicieron a través de decreto. De decreto. Me parece, si no sé hasta, desconozco si llegó a hacer ley, pero como lo decíamos de manera general, ya existe en el Ecuador, o sea, no estamos cediendo nuestro derecho ni Ese nada. arbitraje, Chevron. Claro, Chevron fue lo más clásico. lo más clásico. Oiga, pero ahí Ecuador falló a favor nuestro y el arbitraje falló a favor de ¿Qué la es lo que Chevron. dice la oposición? ¿No? Yo he estado escuchando varias versiones a gente del gobierno y oposición en cuanto a las preguntas y decían justamente que el Ecuador lamentablemente ha perdido siempre el arbitraje internacional y que eso sería como nosotros mismos prepararnos para perder, pero creo que eso también es un pensamiento mediocre. No solo Es eso. que eso, pero si es que, perdón, si es que usted coge y rompe un contrato y manda al diablo, ¿qué espera? ¿Que va a ganar el arbitraje? O sea, No solo eso, recordemos de- que Y no le van y a son mal prestar defendidos dinero. también en No esos le van a casos. prestar dinero si no hay arbitraje. Claro, pero- no solo mal defendido. Ahí acaba un punto muy claro. Desde la misma contratación, Vale. ¿cómo se contrata? Perdón que lo diga de esta manera, pero hay que quitarnos la venda que tenemos muchos ecuatorianos. Aquí en el Ecuador, hace muchos años, los contratos que se hacían no eran intereses del Ecuador. No hay cláusulas o no existían cláusulas que beneficiaban a Ecuador. Lo hemos visto en varios casos, como contratos de sobreprecios y demás. Obviamente no te benefician a Ecuador. Entonces, ¿cómo bajo esas cláusulas puedo ir a arbitraje internacional a reclamar? Abogado Fantoni, el tema metástasis. Pues, con esos jueces que están, ¿dónde están los? Obvio. Entonces, imagínense. ¿Qué vas a contratar con Ecuador si no con arbitraje? Si no, no No contratos. solo eso, como digo, a través de esos contratos, ¿cómo puede ir cualquier abogado, digamos que tenga la buena fe de querer pelear el arbitraje internacional, pero cómo va con todas esas, va sin armas pues a la lucha, con un contrato que se firmó ya con desventajas? Claro. Entonces, ¿cómo puedes ir a decirle al arbitraje internacional, donde están las normas también bien claras, decirle, señores, ustedes incumplieron? Pero no, pues si aquí dice que usted, si incumplía, tenía que pagar, me invento, 10.000 veces más. Pero está en el contrato, lo firmaste. Ah, sí, pero el contrato tampoco uno puede ceder sus derechos. Sí, sí, sí. Pero hay un acuerdo y vamos al arbitraje y por eso estamos peleando ese tema. Entonces, ¿cómo puede defender un abogado o cualquier persona a través del arbitraje internacional contratos que fueron hechos de esta manera? Que lo sabemos todos, lo hemos visto. ¿Qué pasó en Chevron? ¿Cómo, con qué pruebas vas y refutas algo que quizás jurídicamente desde su concepción estaba mal dado? Perdón que te interrumpa, Romina y Alcides. Contarles una anécdota también. En el caso de MAPAC, que es el ente de regulación de Interagua, tuvimos un arbitraje internacional. Y el contrato sí se había firmado antes del gobierno de Correa y estaba estipulado en el año 2000 que se haga en la Cámara de Comercio Internacional de París, se llama, pero París. con sede Sí, en Miami el arbitraje. Ya. Porque se pone en lugares que no tenga los accionistas Sí. pues interés. O sea, ¿no? claro. Intereses e inversiones. O sea. Sí, entonces lo hace Campo neutral. en un campo neutral. Y fue en Miami. Y yo viajaba mucho en esa época allá por el arbitraje. Y le quiero decir una cosa, nos fue muy bien. Nos fue muy bien porque lo que decía el abogado Fantoni, desde cuando se inicia, ¿cómo? Usted dice, bueno, vamos a hacerlo de esta manera sin incumplir pasos, sin incumplir cosas contractuales, sin actuar visceralmente y de manera ilegal, porque es así, o fuera del contrato, cuando en la parte primera, y luego la contratación, porque son millones que cobran los estudios, no son cientos de miles, son millones. En el gobierno de Correa se pagaron más de 100 millones de dólares en estudios jurídicos. La Procuraduría pagó más de 98 o 99 millones de dólares por defensas del país. Claro.
a estudios jurídicos en el exterior, imagínense. Cobran bastante alto, ¿no? Que le cobra el abogado, el otro abogado, el paralegal, el perito. Los peritos cobran y mucho. Además, que para preparar una reunión, se preparan 3 horas, le cobran por hora. Si es que vienen a Ecuador, le cobran desde que salen de la casa. Cobra, o sea, es una cosa, y allá funciona así. Cobran los miembros, no solo los peritos, los miembros del tribunal, y todo se divide a la mitad. O sea que don Poli está pagando bastante. Bueno, ese es justicia. Bueno, a los abogados les tiene que estar pagando una fortuna a don Poli. Sí, porque ese es un estudio. Sí, Entonces, uno de solo los quería mejores. decir eso, Romina. Que sí porque justamente ayer estaba viendo unos videos en TikTok de la oposición y también a favor del gobierno, pero sí creo que tal vez entonces el gobierno nacional ha fallado terriblemente en comunicar las preguntas, porque a muchas personas que están con mucha simpatía al gobierno les he preguntado y muchas personas me dicen que van a votar no por por el tema de las horas y no justamente en el arbitraje Son las internacional. preguntas que Más tienen concreto. más. Por ejemplo, el trabajo por horas, Romina, bien que lo toques. Yo tengo una concepción jurídica y una concepción particular. Por ejemplo, la jurídica hace muchos años no está reformado el Código de Trabajo. Y el Ecuador necesita, 1938, todo. imagínense, necesitamos hace mucho tiempo, hay diferentes modalidades. En este momento, emprendedores, ya no solo empresarios, emprendedores necesitan de la fuerza de trabajo. Realmente debe regularse, debe haber una modificación en el Código Laboral. No podemos seguir con la forma arcaica de cómo se determinaba en ese tiempo, que quizás en ese momento era bueno, solucionó, pero ahora ya no. Por ejemplo, sí es verdad, a ver, la pregunta te dice que establece la contratación por horas, ¿verdad? Yo pregunto, ¿quién va a regular al final? De acuerdo a la pregunta, ¿quién tiene que regular cuál sería el precio por hora? ¿Verdad? La pregunta te dice, no te está diciendo, y yo he escuchado también en redes que dicen, ah, no, pues que le van a pagar muy bajo. A ver, la pregunta te dice, si usted está de acuerdo que a lo nuevo que se está viviendo, porque para esto se hace, imagino, hicieron un estudio, ver cuál es la tendencia o qué es lo que necesita el Ecuador. Por ejemplo, como te digo, microempresarios, emprendedores necesitan contratar a 3 personas en diferentes horarios, ¿cómo le pago? Que a medio tiempo, igual tengo que... Entonces, vieron esa manera. Entonces, una vez que se establece eso, dice, ¿quién es el órgano encargado? El ministerio. A base de a través de sus comisiones y demás, tendría, y eso lo digo, quizás ahí es donde estaría, lo voy a decir, la ambigüedad, o quizás el miedo o el temor que tienen muchas personas, decir, ah, que a través del ministerio va a regular de una manera que quizás no convenga. Sí, pero si estamos pensando en eso, también no estamos permitiendo que el Ecuador se desarrolle. ¿Necesitamos diferentes formas de contratación y diferentes formas de que el trabajo se impulse en el Ecuador? Sí. ¿Que se tiene que regular y que tenemos que estar atentos todos? Eso también es verdad. Mucho pasa porque el ecuatoriano dice las cosas de boca para afuera, pero no lo ejercemos. No ejercemos el derecho que nos da o nos franquea la ley y la Constitución. Ustedes se cuentan en las diferentes formas de que nosotros podemos intervenir como civiles, como ecuatorianos en estas comisiones y todo, podemos pedirlos, hay diferentes formas, lo establece la Constitución, pero la gente solo se queda en lo que piensa y medio dijo en las redes, pero ¿por qué no hacemos y pedimos justamente una vez que, digamos que la pregunta pase, en las diferentes comisiones, los diferentes representantes, los trabajadores y demás, solicitar que eso sea transparentado, estar en una veeduría y poder llevar el valor adecuado que establece o que de acuerdo a lo que necesitamos se haga? Pero bajo esa premisa de tener ese miedo de que sea ese ente regulador, entonces estaríamos en que mejor nadie haga nada, no nos movamos y quedemos como estamos y así estamos mal. Eso es lo que hay que analizar, lo que el ecuatoriano debe de entender y comprender. Ver más allá, no solo, ah, sí, el misterio. Si pienso en eso, créame, licenciado Romina, estamos todos a una expectativa. Sentémonos, no salgamos de la casa y Pero la dejemos que la verdad cosa pase. o sea, este comentario muy personal, con el paso de los años, cuando hemos dado ese voto de fe y confianza a los Sí. políticos, terminan haciendo lo contrario a lo que prometen. Ya ocurrió Entonces, eso. ya prometen en campaña algo y después ponen en práctica lo contrario. ¿Cómo confiar en que esta vez la ley nos va a favorecer a los ecuatorianos? Yo lo que diría en ese término sería es estar expectantes, perdón,
estar atrás de estos procesos, involucrarnos. Como le dije yo, nadie conoce sus derechos. Usted pregúntale a cualquier ciudadano, ¿sabes cuáles son tus derechos fundamentales? No lo saben. Entonces, si en la educación mismo no nos han dado esa enseñanza de conocer nuestros derechos para luego poderlos activar o poderlos reclamar, entonces, ¿qué estamos esperando? Yo lo dije algún día en una cátedra, lamentablemente el Ecuador en educación somos muy pobres y eso ha llevado que el ecuatoriano y nosotros todos no tengamos el conocimiento de nuestros derechos, porque créame, si conociéramos nuestros derechos, fuera diferente lo que quizás los ecuatorianos pondrían al frente, escogerían y también decidirían. Usted tiene toda la razón. Usted va a un banco y hay gente que hace columna ya de edad, ¿no? Ujú. Más de la tercera edad. No hace columna en la ventanilla destinada específicamente. Eso es un derecho Así es. de la persona de la tercera edad. Sin embargo, están haciendo columnas donde todo el mundo hace. A mí me ha tocado varias veces. Le digo, señora, le digo, ¿acaso es un derecho, Leo? No es que se lo han dado o porque usted es de este tipo de persona, no, es un Así es. derecho, ¿no? Y no se diga, gente ya que muy anciana con bastones y todo, no sabe, Sí, es porque no verdad. sabe sus derechos. Ese es el Y problema. esa es Está lo la ley, no fundamental. sabe, claro. ¿Cómo hacemos para que de aquí al domingo, y esta es mi pregunta final, un poco la gente en general se dé cuenta que el arbitraje internacional no es malo, no quita soberanía y que el arbitraje internacional como institución per se es buena, pero quienes manejan las instituciones que normalmente se van a los arbitrajes internacionales, tipo Petroecuador, etcétera, el tema de energético también, los manejan muy mal y entonces obviamente esto termina negativo para Ecuador, pero también hay casos de arbitrajes que han terminado positivamente para el Estado, si es el interés de todos. ¿Cómo explicarlo? Yo diría y concuerdo con Romina mucho, la comunicación. En estos momentos todo pasa por la comunicación. Antes no teníamos redes sociales, no teníamos Instagram, no teníamos nada y era todo el boca a boca y era, yo diría, bueno, los que vivimos esa época, los 80 y demás, sabemos que era un poquito más fácil. Ahora con las redes y todo, si tú no comunicas algo, por más que tú lo quieras Lo que llevar, no se comunica no no existe. existe. Aunque el exceso también, discúlpame Sí, que te interrumpa de información, a mí que soy una persona que está todo el tiempo vigilante, leyendo, a veces me confunde, a veces Conectada, sí que digamos. estoy conectada, me confunde tanta opinión y sí, creo que también aquí un llamado también al gobierno nacional, se han enfocado mucho en esta publicidad sin fundamentos y creo que eso es lo que ha llevado a que la gente no comprenda sí. realmente las preguntas de la consulta popular. Sí, así es, Romina, totalmente de acuerdo. Tiene que haber un margen de un equilibrio de saber comunicar bien, concreto y claro lo que se quiere hacer para el Ecuador. Si no, estamos bien complicados de que sin esa comunicación la gente pueda comprender lo que realmente se quiere. Muchísimas gracias al abogado Giovanni Fantoni, máster en Derecho, magíster, pues lo mismo, en Derecho Constitucional, ¿no? Sí, justicia fundamental, Justicia constitucional y derecho fundamental. es justicia constitucional y derechos fundamentales. Muy gentil. Muchas gracias, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Permítame mandar un saludito a mi gran amigo Javier Vélez, a Juan de Andrea y a mi Están club, escuchando. Por que supuesto. Go Padel, donde yo practico siempre. Ah, igual padre. Claro, juego pádel ahí. Un saludo ¿Y para en él. dónde es el club? ¿Se puede Es saber? arriba en Lomas de Urdesa. Ah, porque hay varios clubes Sí, ahora de sí, pádel, ¿no? Sí, hay sí, bastante. bastante. Que estaba de moda una época esto que se llama beach tenis. El pádel lo ha River Beach. rebasado, Sí, River Beach, y lo ha rebasado, y ahí vía la costa, hay sí, también hay algunos. por todos Free lados. Padel, también muy bueno. Sí, sí, y Sí, la gente se coge el vicio, digamos, sí. pero es un vicio positivo, sano, pues. Es bueno, es bueno. Practiquen cuando puedan. Los invito igual. Sí, sí, yo nunca he jugado. Beach tenis jugué. Ah, Romina juega. No, no es para mí, no es para mí. Es parecido al tenis, te saca bastante energía. Saca bastante, eso me dice que saca bastante Súper, energía. súper, súper. Es muy bueno. Cuando quieran, vayan. Ah, buenísimo. Muy bien, nos vamos a despedir. Gracias. Gracias. Encantado. Nos vamos a la pausa y regresamos con la programación regular Atalaya a las 12, nuestro noticiero Noticias, Opinión y Deportes, y a la 1, el Televistazo, el noticiero Televistazo con Ecoavisa al mediodía.
el siguiente